Ninguna economía en la historia ha crecido para siempre. Incluso las naciones más poderosas han enfrentado recesiones, crisis y colapsos totales. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo frágil. Un virus, una guerra o una mala decisión política y todo puede cambiar. En este vídeo te voy a mostrar las 10 señales más comunes que indican que una sociedad está al borde del colapso económico. Y lo más importante, cómo puedes prepararte para sobrevivir cuando ocurra. Número 1. Escasez de alimentos. La escasez de alimentos es una de las primeras cosas que aparecen tras el colapso de una sociedad. Las granjas pueden seguir produciendo cultivos al mismo ritmo, y los ganaderos pueden seguir criando animales con los mismos niveles de producción. Sin embargo, la capacidad para cosechar los cultivos, procesar la carne, fabricar alimentos y transportarlos desde la granja o el rancho hasta la tienda pueden fallar en cualquier punto del proceso. Ya sea porque los agricultores no encuentran trabajadores para cosechar y los cultivos se pudren en los campos, o porque los ganaderos no pueden procesar su carne debido al cierre de plantas. Una sola falla en la cadena de suministro alimentaria puede tener un efecto dominó en múltiples industrias. Durante la reciente pandemia, vimos casos en los que cerraron plantas de envasado de carne. Los agricultores no pudieron cosechar sus cultivos y los productores de lácteos se vieron obligados a desechar su producto, porque las cadenas de distribución ya no les permitían llevarlo al mercado. Aunque este caos inicial se resolvió rápidamente y los estantes de las tiendas se reabastecieron, debería haber sido suficiente para que comprendieras la necesidad de prepararte ante posibles escaseces de alimentos. Las compras de pánico y el acaparamiento provocados por estantes vacíos complican aún más las cadenas de suministro. La hiperinflación y la demanda excesiva de productos generan aumentos drásticos de precios, lo que lleva a un pánico aún mayor y a una escasez más profunda. Tener una reserva suficiente de productos básicos, saber cómo cocinar para rendir tus provisiones, practicar el trueque y cultivar tus propios alimentos son métodos clave para protegerte de las escaseces provocadas por un colapso económico. Número 2. La moneda en papel pierde su valor. Cuando una economía colapsa, la moneda en papel pierde su valor. Los productos de alta demanda, los que escasean o tienen interrupciones en su suministro, se disparan en precio. Los bienes pueden llegar a ser tan caros que el valor relativo del dinero se desploma. Se necesitan cada vez más billetes para comprar productos que antes eran baratos. En este contexto, los metales preciosos, los bienes tangibles, las habilidades y los servicios que se convierten en la nueva moneda. Los metales preciosos conservan cierto valor incluso en medio de un colapso económico porque tienen un valor global intrínseco. La gente sabe que monedas de oro o plata, por ejemplo, tienen valor y estarán más dispuestos a intercambiarlas que a aceptar billetes sin respaldo. Además, estos metales seguirán teniendo valor en países vecinos que no estén atravesando un colapso. Pero incluso más valioso que el oro es el valor que tú puedes aportar con tus habilidades y talentos. Tus habilidades son tu principal activo. Saber hacer cosas como carpintería, costura, medicina, pesca, caza, soldadura y similares te permitirá intercambiar esos servicios por comida y otros recursos esenciales para sobrevivir. Cuando el dinero literalmente no vale ni el papel en el que está impreso, lo que sabes hacer determinará lo que puedes obtener. Número 3. Personas sin hogar. Imagina esto. Los subsidios por desempleo y las ayudas sociales comienzan a expirar. Las personas en riesgo de exclusión social, que apenas sobreviven gracias a estas ayudas, se quedan sin red de seguridad. Resultado, un aumento masivo de personas sin hogar. Políticos y economistas ya lo advierten. Esos ingresos extra, sumados a los beneficios por desempleo, son lo único que mantiene a muchas familias bajo un techo. Y con la llegada de la inteligencia artificial y la automatización, muchos de esos empleos perdidos no volverán jamás. Mientras los paquetes de ayudas se agotan, los ahorros para la jubilación desaparecen y las vacaciones acumuladas ya se han usado. Los gobiernos siguen enfrascados en debates sin soluciones claras. El resultado, aumentan los desalojos. Las ejecuciones hipotecarias se disparan. Cuando los inquilinos no pueden pagar, los propietarios actúan ya sea por la vía legal o no. Los programas de alivio hipotecario y de alquiler tienen fecha de caducidad. Y cuando se acaben, miles de personas caerán en el abismo del desempleo real. Sin ingresos, sin ahorros y sin hogar. Algunos podrán refugiarse con familiares, pero otros simplemente no tendrán a dónde ir. Tener una vivienda propia es la mejor defensa contra la indigencia, pero en economías frágiles como la de muchos países de Latinoamérica y sectores vulnerables en España, eso es un lujo.
Y así llegamos a la cuarta señal del colapso económico, el aumento imparable de personas sin hogar. Número 4. Migraciones a gran escala. Cuando una economía colapsa, la gente no se queda quieta, se levanta, se mueve, huyen no por elección, sino por necesidad. La comida desaparece, el trabajo se evapora, la vivienda se convierte en un privilegio inalcanzable y entonces comienza el éxodo. Como ocurrió durante la Gran Depresión en Estados Unidos o en la crisis humanitarias que han marcado América Latina, miles, millones abandonan sus hogares con lo poco que pueden cargar. No buscan riqueza, solo quieren sobrevivir. Caminan por días, cruzan regiones, países, fronteras. Algunos pasarán por tu ciudad, otros intentarán quedarse y no todos serán bienvenidos. La desesperación los empuja hacia donde aún quedan recursos, pero eso genera tensión, competencia, conflicto. Porque en tiempos de escasez, incluso la hospitalidad se convierte en un lujo. Las imágenes se repiten una y otra vez en la historia, caravanas de familias enteras, niños en brazos, ancianos arrastrando pasos, todo buscando un lugar donde simplemente puedan vivir. Las migraciones masivas no son solo una consecuencia del colapso, son una señal clara de que en el sistema ya no pueden sostener a su propia gente. Y en ese escenario, tanto si decides quedarte como si decides huir, tu seguridad estará en juego. Número 5. Interrupciones en los servicios públicos. La quinta consecuencia inevitable cuando colapsa la economía de una nación es la interrupción de los servicios públicos. Cuando se cortan los servicios por falta de pago, el robo de electricidad, agua o gas se vuelve más común. Esto puede desviar recursos de tu zona y provocar apagones regionales a gran escala. A medida que los precios suben o el dinero pierde valor, los servicios públicos dejan de ser sostenibles y simplemente se apagan. Por ejemplo, la red eléctrica de Estados Unidos, primera, es muy antigua y necesita mantenimiento constante. Si las compañías no pueden cumplir con los cronogramas de mantenimiento debido a la reducción de personal, los cortes prolongados serán inevitables. El agua, la electricidad e incluso la recolección de basura pueden detenerse temporalmente o interrumpirse por completo. Si a esto se le suma un desastre natural, como una inundación, tornado o terremoto, la interrupción del servicio podría durar semanas o incluso meses. El mal mantenimiento y las inundaciones pueden contaminar fácilmente las fuentes municipales de agua. Tener un sistema de almacenamiento de agua en casa o acceso a una fuente natural puede ser vital para tu supervivencia. Los métodos alternativos de generación de energía y las reservas de agua ofrecen cierta protección frente a las consecuencias de un colapso económico. Tener acceso a corrientes naturales o puntos de recolección de agua pueden ayudarte a sobrellevar las interrupciones. Y contar con al menos alguna forma de generación de energía alternativa, como paneles solares o turbinas eólicas, te permitirá al menos mantenerte a flote. Número 6. Aumento del crimen. El crimen y la anarquía aumentan drásticamente cuando colapsa la economía de una nación. Secuestros, asaltos, robos y saqueos se vuelven algo común. Si las fuerzas del orden locales no pueden mantenerse al día o no tienen suficientes agentes en las calles, los criminales y las personas desesperadas atacarán a los más débiles y tomarán por la fuerza lo que crean que pueden obtener sin consecuencias. En algunos casos, estos delitos serán cometidos por individuos que se aprovechan de la situación. Pero a medida que la nación sigue deteriorándose, las bandas itinerantes y los grupos armados se vuelven más frecuentes. Cuando las personas ven que las leyes y normas sociales ya no se aplican por igual, surge una desesperación creciente. Muchos comienzan a ignorar las leyes para asegurarse de tener los recursos necesarios para sobrevivir. Por eso, mantener tus recursos y suministros ocultos y en secreto es esencial para tu seguridad. Contar con algún tipo de protección personal también se vuelve fundamental. Incluso la percepción de fortaleza puede jugar a tu favor. Si tus persianas están cerradas, los delincuentes no sabrán con qué se enfrentarán. Los oportunistas suelen evitar los objetivos difíciles y prefieren los blancos más visibles y vulnerables. Recuerda, quienes buscan aprovecharse de la situación casi siempre buscan víctimas fáciles. Número 7. Gobierno militarizado. Cuando una economía colapsa, la posibilidad de un gobierno militarizado pasa de ser una amenaza potencial a una realidad probable. Si la policía no puede controlar la anarquía, los gobiernos locales, estatales y federales harán lo que sea necesario para restaurar el orden, mantener cierta estabilidad y conservar el poder.
Esto puede derivar en enfrentamientos armados más intensos, lo que a su vez provoca una mayor presencia militar en ciertas zonas. Se puede imponer la ley marcial, o algo que se le parezca. Milicias, fuerzas policiales locales, la Guardia Nacional y el Ejército podrían controlar distintas áreas de población, e incluso enfrentarse entre sí por este control. Debes estar preparado para mantenerte oculto o evacuar hacia un lugar seguro si cuentas con alguno. En suministros almacenados fuera de casa, asegurados o incluso enterrados, te permitirá llegar a un lugar más seguro y sobrevivir allí. Esto no siempre es posible para quienes viven en ciudades. Si necesitas evacuar, prepárate para encontrarte con fuerzas de autoridad autoproclamadas, así como bandas saqueadoras. Mantén parte de tus suministros ocultos, pero accesibles. Por ejemplo, si llevas 5 kilos de harina en un compartimento visible dentro de tu vehículo, pero escondes otros 25 kilos en un lugar más profundo, es probable que solo pierdan los primeros, si te detienen y te registran. Incluso en un colapso económico, no todos querrán hacerte daño si pueden quitarte lo que tienes sin resistencia. Prepárate para que las autoridades, legítimas o no, confisquen tus provisiones en nombre de su causa. Durante la Revolución Americana, no era raro que las fuerzas patriotas requisaran alimentos y ganado de los colonos en nombre de la rebelión. A veces se les pagaba con pagarés prácticamente sin valor. Un ejército hambriento, bajo un liderazgo esporádico y confuso, podría confiscar tus suministros visibles, parcial o totalmente. Número 8. Servicios de emergencia limitados o inexistentes. La octava consecuencia de un colapso económico nacional es la limitación o desaparición total de los servicios de bomberos, policía y salud. Si hay un incendio, pero las calles están bloqueadas, no llegará ningún camión de bomberos. Si la policía está ocupada conteniendo disturbios, nadie acudirá a detener al ladrón que entre por tu puerta. Si los hospitales están saturados de heridos, enfermos o tienen poco personal, nadie irá a ayudarte si sufres una emergencia médica. Cuando las economías locales colapsan, estos trabajadores pueden ser despedidos o simplemente dejar de presentarse. No trabajarán gratis para siempre. Por ejemplo, después del huracán Katrina, mucha policía no se presentó a trabajar porque estaban cuidando de sus propias familias. Durante la preparación para la ola de pacientes críticos por la enfermedad de Asia, muchos procedimientos médicos fueron cancelados. Durante un colapso económico, estos servicios, bomberos, policía y salud, como hemos mencionado anteriormente, serán en el mejor de los casos esporádicos. En algunos casos podrían desaparecer por completo. Revisa tus preparativos en caso de incendio. ¿Podrías contener un fuego pequeño? ¿Puedes evacuar con seguridad si es necesario? Evalúa tu seguridad personal. ¿Tu hogar está protegido? ¿Puedes defenderte? Si necesitas evacuar, revisa tus necesidades médicas. Estos recursos críticos de salud y seguridad son con frecuencia los primeros en desaparecer cuando colapsa la infraestructura de una nación. Número 9. Fin de la ayuda ante desastres. Además del colapso de los servicios locales de bomberos, policía y salud, debemos entender que la ayuda ante desastres también desaparece. Una recesión o depresión económica puede volverse mortal tras cualquier desastre natural. Las fuentes de ayuda y rescate del Estado podrían no estar disponibles en absoluto, o simplemente no podrían llegar hasta ti. Cualquier desastre natural en este contexto tendría un mayor número de víctimas y agravaría aún más el colapso económico. Por ejemplo, un huracán que azote Andalucía, sin ayuda estatal y sin servicios locales de emergencia, podría provocar hambruna, enfermedades, saqueos y migraciones masivas de personas desesperadas. Un terremoto podría convertir a toda una población en una masa desesperada por sobrevivir. Las cifras de muertos podrían dispararse, y tu seguridad personal dependería únicamente de ti. Número 10. Recuperación y un nuevo mundo. Después del colapso siempre llega algo nuevo. Porque todas las economías, incluso las que parecen muertas, son cíclicas. Lo que hoy se derrumba, mañana puede renacer bajo otras reglas. Puede que los gobiernos cambien, puede que el poder pase de manos. Las democracias pueden transformarse en regímenes autoritarios o en sistemas completamente nuevos. Pero la economía, de una forma u otra, siempre encuentra cómo continuar. La estabilidad, aunque frágil, siempre regresa y con ella un nuevo orden. ¿Cómo será ese nuevo mundo? Nadie lo sabe, pero lo que sí puedes controlar es cómo llegas tú a ese momento. Si te preparas para lo inmediato, para el caos, la escasez, la incertidumbre, tus posibilidades de sobrevivir hasta la recuperación aumentan. Y más aún,
Tu valor en esa nueva sociedad dependerá de lo que sepas hacer. Si puedes cultivar, alimentarás. Si puedes construir, protegerás. Y si puedes enseñar, guiarás. Incluso en los días más oscuros del colapso, la recuperación está en el horizonte. No puedes predecirla, pero sí puedes prepararte para alcanzarla. Porque incluso las naciones más fuertes pueden caer. Incluso las economías más estables pueden hundirse. Prepárate conscientemente para estas 10 señales del colapso económico. En el mejor de los casos solo enfrentarás una. En el peor, podrías vivirlas todas. Pero si te preparas hoy, tendrás la oportunidad de ver el amanecer de ese nuevo mundo y formar parte de él.